a Josué 9, versículo 14. Fíjense, llega el pueblo de Israel, llega con Josué, cruzan el Jordán. Esa es otra historia, cómo cruzaron el Jordán, pero bien, cruzan el Jordán, llegan a la tierra prometida, y cuando llegan, pues ellos empiezan a poseer toda esa tierra, toda esa región. Dios les entrega Jericó, que era una ciudad amurallada, si usted ha leído, si no, rápidamente le cuento, era una ciudad que tenía grandes murallas para protegerse de los enemigos, y Dios le da una estrategia a Josué, donde le dan 7 vueltas a ese lugar. Bueno, todos los días una vuelta, pero el último día le dan 7 vueltas, tocan las trompetas, y cuando tocan las trompetas, las murallas se caen. Fíjense, ahora nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cierto? ¿Somos el pueblo de Dios o no somos el pueblo de Dios? Uy, no los oigo. ¿Somos el pueblo de Dios o no? Ok, y entonces si yo le dijera, saque su trompeta, ¿cuál es su trompeta? Exacto, su boca es su trompeta. ¿Sí? Entonces cuando nosotros damos grito de júbilo, usted está usando la trompeta que Dios le dio. Hermano, hay hombres y mujeres que no pueden hablar y quisieran hablar. Quisieran predicar la palabra del Señor, pero tienen una limitante. Usted no la tiene, usted use lo que Dios le dio. Entonces, su trompeta, ¿cuál es? Su voz. ¿Sí? Entonces, por eso cuando le decimos cante, no es porque yo quiero que usted cante conmigo. No, hermano, es porque usted tiene que alzar su trompeta. ¿Sí? No es porque le digamos, ora, declara, no, es porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, de aquí, ¿quién sabe tocar la trompeta? Levante la mano, ¿quién sabe tocar una trompeta de veras? ¿Quién sabe? ¿Qué se ocupa para la trompeta, Rafa? Para poderla tocar. Pero ¿qué necesitamos? Unos buenos pulmones. Porque tienes que soplar con fuerza. ¿Sí han visto los que usan la trompeta hasta rojos se ponen? ¿Sí los han visto? Pues usted se tiene que poner rojo de cantar al Señor. Así, con ganas. ¿Sí? Pero aparte necesitas mucho aire. Entonces, si a mí me dieran una trompeta ahorita, yo no la podría tocar. Porque no estoy entrenada, no sé cómo se toca una trompeta. A lo mejor me sale el así, ¿no? Todo horrible el sonido. Entonces la trompeta se ejercita. ¿Qué se hace con la trompeta? Se practica. Si yo le dijera, a ver, hermano Fernando, usted va a tocar el piano, ¿podría Fernando tocar el teclado? ¿Por qué no podría tocarlo? ¿Manda? No está capacitado, no ha estudiado, no ha entrenado, no se ha preparado, no estudió, ¿cierto? ¿Qué cree, hermano? Si usted no alza su voz y no la prepara, usted no va a poder entrar en la batalla que tiene que luchar por su familia. Usted tiene que alzar su voz, usted tiene que levantar esa trompeta, usted tiene que ejercitarla, usted tiene que leer la Biblia. Por eso, ¿por qué cree que Dios dice? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero para oírla tengo que hablarla en mi casa. Cuando estoy leyendo la Biblia, tengo que hacerlo en voz alta. ¿Para qué? Para que mi mente me escuche y oiga lo que Dios quiere decirme. Entonces nuestra trompeta en la actualidad es nuestra voz. Usted tiene que hablar. Si yo llego y digo, oh, ¿cómo estás, Jessica? Ay, no, pues, ay, más o menos. Está bien sentirse mal. Usted puede llegar conmigo y decirme que se siente mal, pero no puede ser tu estado de vida vivir mal. Entonces, cuando usted lleva toda una vida quejándose, usted es una trompeta que suena mal. Usted se oye así, desafinada y mal. Pero cuando tú estás hablando, entrenando, y entonces viene la prueba, viene la circunstancia, tú dices, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque mi trompeta está entrenada. Yo puedo decir, no importa, aunque vengan 1000 y 10,000 y cosas peores, yo sigo firme en el Señor Jesús. Eso es mi trompeta entrenada. Es mi boca. ¿Sí? La palabra dice, de la abundancia del corazón habla mi boca. Si yo vivo hablando miseria es porque lo que en mi corazón hay es eso. Si yo hablo chisme, en mi corazón hay chisme. Si yo hablo pleito, en mi corazón hay pleito. Si yo me la paso así como enojado,
gritando. Uno tiene que controlar la trompeta, porque si imagínense un equipo de personas que tocan la trompeta, tienen que tener un sonido armónico, ¿cierto? No nomás es así, como elefante, ¿verdad? Entonces yo tengo que entrenar. Entonces, Jericó es derribada cuando suenan las trompetas. Y cae, y el pueblo de Dios entra, posee. Ahí viene la historia de Rahab, la mujer que era una prostituta, que Dios usó para ayudar al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empiezan todo el mundo, en los diferentes pueblos, algo como que conquistamos mezcales, ¿cierto? Algo mezcales es su Jericó. Y usted vino y la derribamos con la trompeta. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que en San Vicente, en San José, empieza a decir, oye, ¿ya viste que llegaron los hijos de Dios allá a mezcales? Y tomaron esa tierra y van a venir por nosotros. Eso pasó con los pueblos que estaban cercanos a Jericó. Empezaron a tener miedo porque dijeron, van a venir por nosotros. Y entonces, unos bien listillos, ¿unos qué dije? Unos bien listillos dijeron, vamos a vestirnos de harapos viejos. Así como que estamos bien pobres. Y vamos a llenar los odres, que era donde, como esas alcanforas, así donde guardaban el vino, vamos a poner una vieja, un alcanfor, bájale el volumen, por favor, un alcanfor viejo, y para que parezca como que se nos acabó ya el vino, vamos a ponernos ropa vieja y todo, vamos a tener cara de cansados, y vamos a llegar al pueblo de Israel, y les vamos a decir que venimos en paz, y que queremos conocer de su Dios, y que queremos que nos prometan que no nos van a matar. Eso dijo el pueblo ese. Y entonces llegan al campamento donde estaba Josué. Y vamos a leer lo que dice Josué 9:14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las... Ellos llevaban cosas, pan viejo. Llevaban cosas viejas que ya no servían, porque querían hacerse notar como que venían de muy lejos. Y entonces dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿y qué dice ahí? ¿Y qué? No consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. ¿Por qué le tenían que consultar a Dios para tomar eso? ¿Por qué cree usted? Porque Dios es mi dirección. Entonces dice que no le consultan a Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces han venido cosas que parecen provisiones y están viejas y tú las has tomado sin consultarle a Dios? Mire, aquí no hay, pero imaginémonos, si aquí hubiera un tránsito que Dios usara, un tránsito cristiano, es que Dios me bendijo esta semana, tuve un montón de mordidas. ¿Eso es bendición? No, hermano. Eso sería como eso, tomar sin consultar a Jehová. Y eso no fructifica. ¿Sí? Entonces usted tiene que tener cuidado qué cosas está recibiendo y de dónde está recibiendo. A mí nunca me ha pasado. Miren, hay muchas teorías sobre eso. ¿Sí? No sé, pero no sé. O sea, yo creo que yo no recibiría dinero que no es legal. ¿Sí me entienden? En la iglesia, aunque me dijeran, tenga para que se ponga un terreno, para que construyan la iglesia, pero el dinero fue ilegal. Tendría que Dios realmente darme una convicción de que fuera lo correcto, pero dudo que sea lo correcto, porque Dios es un Dios honesto. ¿Sí? Entonces, por mucho que me dijeran, no creo que yo lo haría. ¿Sí? Hay una historia que ahorita viene a mi mente. Fuimos a un congreso, Iris y yo, a Guamuchil, Sinaloa, y nos llevaron a un lugar que se llama Surutato, que es pues donde están todos los narcos, y es la zona que le dicen Anillo de Oro o algo así, que se le llamaba, en esa zona de Sonora y Sinaloa, pues donde se movía todo lo que era lo del Chapo. Entonces Iris venía dormida en el camión
era un pueblo así, pueblito, subes así como una montaña, le vas dando vueltas así y llegas a la cima y ahí es Surutato. No hay señal en el celular, íbamos en un camioncito, íbamos puras mujeres y en eso yo veo hombres armados, de esos de, como, pues así, de esas largas, y paran el camión. Y yo, no, o sea, no saben, yo me arrepentí en mi casa. Sí me asusté, hermano, sí me asusté, porque yo sabía que ahí es peligroso, y luego veo, y no era un hombre, dos hombres, no, eran como 5 los que yo vi, más los que no haya visto, ¿ah? Y me acuerdo que paran el camión y el chofer abre la puerta, y yo dije, ya bailamos aquí, ya, y no quise despertar a Iris para no espantarla, o sea, de Iris, así. Y yo me acuerdo que lo primero que hice fue mi celular y no había señal, porque yo quería avisar así como auxilio, ¿eh? No había señal. Y me puse a orar. Y no sé qué le dijeron los hombres al del camión, porque yo no iba cerca del camión, o sea, donde estaba el conductor. Y después cierran las puertas y avanzamos. Yo me espanté. Y ya entonces desperté a Iris y le dije, Iris, y unos hombres hablan, ¿dónde? Así, ¿no? Y ya. Los vio ya que se habían ido, pero hermano, ¿por qué te digo esto? Porque hay veces que vamos a estar en momentos difíciles y tú tienes que saber de dónde viene tu ayuda. Y el pueblo de Israel en ese momento le creyó, ¿y qué creen? Les juraron a estos hombres que no los iban a matar delante de Dios. Yo te pregunto, ¿cuántas veces haces cosas sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces hemos caminado sin la dirección de Dios y nos ha ido mal? Y luego decimos, ¿por qué nos fue mal? ¿Verdad? Y vamos a ir ahí a Jueces 9:18, adelantito. El 18, please. Dice, y no los mataron los hijos de Israel, por cuando los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Fíjense, no los mataron, pero Josué se enteró que era mentira lo que ellos les habían dicho. Y les dijo, ¿por qué me mintieron? Y ellos le dijeron, porque no queríamos que nos mataran. Y entonces Josué les dice, váyanse, no los voy a matar a ustedes, váyanse, pero no a su pueblo. Y entonces los hombres se van. Después de todo esto, el pueblo se empieza a repartir el territorio. Acuérdense que eran 12 tribus. Entonces empiezan a repartir a la tribu de Benjamín, a la de Judá, la de Leví, a todas la de Rubén, la de Dan, todas empiezan a repartirse. Imagínense qué grande era el territorio que se empezaron a repartir todo, ¿sí? Eso lo vemos en Jueces en el 9, versículo 22. Dice, y llamándolo Josué les había dicho, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de nosotros? Siendo así que moráis en medio de vosotros. 9:22. Josué 9:22. Discúlpame. Josué 9:22. Josué 9:22. Entonces Josué los deja ir y se empiezan a repartir las tierras y empiezan a habitar y a poblar todo ese lugar. Y entonces Josué se hace viejo. Y Josué le da su último mensaje a la iglesia, al pueblo, pues, cuando ya estaban cerca sus años de morir. Y eso lo vamos a ver en Josué 23:6. Josué 23, capítulo 23, versículo 6. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ellos ni a diestra ni a siniestra. Yo quiero que tú pienses como que Josué te está diciendo ahorita a ti por tu nombre
esfuérzate mucho en guardar y hacer lo que está escrito en este libro, la Biblia, sin apartar de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, usted caminando derechito. Y en el versículo 11 de Josué 23, en el 11, dice, guardad pues con diligencia vuestras almas. ¿Qué dice que debemos de guardar? Nuestra alma. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Tu alma. El diablo quiere tu alma. ¿Y qué les dice Josué? Guarden su alma para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Y después, en el 24, Josué 24, capítulo 15, si usted lee todo el 24, Josué les empieza a decir por qué es importante servir a Dios. Y entonces en el 15 le dice, y si mal os parece servir a Jehová, o sea, le dice, si no quieres servir a Dios, hermano, si tú no quieres servir a Dios, no es a fuerzas. Es por voluntad, ¿sí? Entonces Josué les dice, y si mal os parece servir a Dios, escoge a quién sirves. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, siguiente, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Y qué les dice Josué ahí? Pero yo, ¿y qué? ¿Y mi casa qué van a hacer? Serviremos a Jehová. Quiero que todos lo digamos juntos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué les dice, hagan lo que quieran. En cuanto a mí está, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo le decía a una persona esta semana, yo le decía, usted es el jefe de familia de esta casa. Y usted tiene que jalar a su familia a los pies de Cristo. Si usted va a la iglesia y su familia no, usted siga yendo a la iglesia. Porque usted es el ejemplo en su casa, porque usted está por cabeza. Si los demás no lo quieren hacer, no importa, pero usted es el ejemplo. Pero ¿qué pasa cuando la cabeza no sigue a Jesús? Los de atrás menos lo van a seguir. Todos los que son cabeza o van a ser dirigentes de casa, en algún momento de su vida, si tú no sigues a Dios, los demás difícilmente lo van a seguir. No es imposible, es posible seguir a Dios, aun cuando tus papás o tu esposo o tu esposa no lo sigan, pero es más difícil. ¿Sí? Entonces Josué les dice, en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos escuchado muchas veces esa porción de ese versículo, ¿verdad? Y lo hemos declarado, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero ¿por qué Josué se los dice? Porque los conocía. Sabía que su corazón estaba más lejos de Dios que nada. Y por eso les dice, allá ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Sí? Ese es un consejo que sigue hasta el día de hoy, ¿sí? Pero en Jueces, ahora sí, perdóname, en Jueces, en el capítulo 2, en el verso 6, habla que Josué se despide y Josué muere, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 9, dice, y lo sepultaron en su heredad de Timat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y luego dice el versículo 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, ¿qué? ¿Otra qué? Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Por qué no le conocían? Porque no les hablaron de Dios. Hermano, tú tienes que hablarle a tus generaciones de Dios. Tú tienes que declarar, aun cuando no han nacido tus hijos, tú declaras, mis hijos van a servir al Señor. Joven, usted declare.
Mis hijos no van a ser hijos para vergüenza. Mis nietos van a ser nietos de bendición. Mis nietos van a ser nietos de pastores, van a ser evangelistas, van a ser hacedores de la palabra, van a ser rescatadores de alma. Que mi familia, mientras viva en esta tierra, va a alcanzar almas para Cristo. Amén. Y luego en el versículo 11 dice, después, los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Si usted lee la Biblia, los hijos de Dios hay una constante. Cuando tenían un líder, seguían, caminaban derechito como caballito. Nada más el líder se quitaba y se iban a adorar dioses paganos. ¿Qué pasaba cuando Moisés se tardaba en el monte? Hacían altares, hacían fiestas, hacían pachanga, se descarrilaban. Y ya cuando venía Moisés, ¿qué pasó? En una de esas que bajó Moisés se enojó tanto que se abrió la tierra y se los comió. Y aún así se volvía a ir Moisés, se volvía a tardar y los que estaban hacían fiesta. ¿Qué pasó? Muere Moisés, había un dirigente. Moisés dejó a Josué, ya los conocía, ya sabía que si se iba y no les dejaban a alguien, iban a hacer fiesta. Y les deja a Josué. Pero ¿qué pasa cuando Josué muere? Josué no dejó sucesor. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Fiesta. Se perdieron. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hermano, a veces hay familias que cuando el papá o la mamá se parten a la presencia de Dios, los hijos se pierden. Tú tienes que cuidar que haya un legado de Dios sobre tu casa. Miren, mi mayor anhelo es que el día que yo no esté aquí, usted siga caminando con Cristo. ¿Sabe por qué? Porque usted debe de caminar a Dios, no porque un hombre lo lleve, sino porque usted decidió seguirle a Él. Que si que el pastor no vino, no le hace, usted tiene que venir. Que la pastora no vino, no importa, usted que se ocupa, vamos a hacer el servicio. ¿Sabe por qué? Porque es bueno cuando los papás están en casa, pero si el papá no está, la casa no se puede tirar. ¿Sí le ha pasado a los papás, los que son papás? Cuando uno está en la casa limpia, recogida, todo perfecto, nomás no está el papá. Yo me acuerdo que cuando mi mamá no estaba, y yo ya sabía que iba a llegar, todo el día no hacía nada, pero ya faltaban unos minutos para que llegara. No, hombre, el demonio de Tasmania me quedaba corto, a recoger todo, ¿cierto? Usted tiene que buscar a Dios siempre. Por eso la adoración que cantamos hace rato que decía, día y noche, noche y día, el incienso subirá. El incienso no nada más se tiene que estar cuando usted viene a la iglesia. El incienso debe estar toda la semana en su corazón. Su corazón debe de arder de pasión por Dios, hermano. Hermano, escúcheme, debe de ser un hombre, una mujer apasionada por Dios. Amén. Y entonces el pueblo hizo lo que quiso. ¿Y qué creen que pasó? ¿Que a Dios le gustó? ¿Creen que a Dios le gustó? No. ¿Y entonces qué creen que pasa? Que el Señor Jesús se enojó. ¿Y saben qué dijo? Dios se apartó de ellos. Hermano, yo conozco personas que dicen, no, es que yo dejé de ir a la iglesia y me va mejor. Es mentira del diablo. Sí te va a ir mejor, porque el diablo no quiere que vuelvas a la iglesia. Pero en un momento, la gracia se va a ir de ti. Y ahí va a venir el juicio. Mire, nosotros nos vamos al cielo por gracia, ¿cierto? No necesitamos hacer nada, solo creer. Pero su lugar en el reino depende del trabajo que usted haga en la tierra. Por eso la Biblia habla de coronas. Y muchos dicen, ay, yo aunque sea de panzazo, no sabe lo que es, ni yo sé que sea el panzazo en el cielo, pero yo no quiero pasar de panzazo. Yo quiero que mi casa, dice Dios, fíjese, Dios le dijo a sus discípulos que se iba a ir. ¿Y qué les dicen los discípulos? ¿A dónde vas? Queremos ir contigo. Y Dios les dice a sus discípulos, les dice Jesús, me voy a preparar morada para ustedes.
La casa de ellos todavía no estaba hecha. Dios se fue a prepararla. Imagínate que tú llegues al cielo y Dios diga, Nancy, esta es la casa que yo preparé para ti, tu casa. Imagínate. Y que entres y que digas, wow, cada detalle, Dios, por mi casa. Y que digas, que llegues y que no, hermano, échale ganas nomás. No. Yo escuchaba un pastor que se llama Gigi Ávilas que dice, yo veo muchos que dicen, yo ya soy salvo por gracia, ya no puedo hacer nada. Y dice, yo le digo, Dios, aunque sea, aviéntale una escoba para que se ponga a barrer y haga algo para el cielo. Así yo con usted le voy a decir, Señor, que se aviéntale el trapo para que limpie. Para que se gane algo. Y entonces dice que el pueblo se desvió de Dios. Y entonces había un pueblo que se llamaba Madianitas. Y ese pueblo era el tormento del pueblo de Israel. Tan así era su tormento que imagínense que el pueblo de Israel empezó a vivir en cuevas. ¿En qué vivió? En cuevas. Sembraban ahí escondiditos. Porque cada vez que los madianitas se les daba la gana, llegaban y les quitaban todo. Hermanos, si te has preguntado a veces, dices, recibí este dinero, Dios me bendijo, y así como llega, ¡chum!, se va. La bendición de Dios permanece. Dile de al lado, lo que es de Dios permanece. Lo que no es de Dios, hermano, así se va. Exacto. Y entonces, el pueblo de Israel empezó a decir, ¿dónde está el Dios que hablaban mis padres? Cuando ya estaban en el momento. ¿Cuántos estamos ya en el problema y entonces nos acordamos de Jesús? Ay, que Señor Jesús, ayúdame. Pero mientras estábamos bien, ni nos acordábamos de orar. Pero cuando viene el problema, hasta ayunas, hermano. ¿Cómo puedo ayunar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? Orar, me voy a parar a las 3 de la mañana. Pero cuando las cosas están bien, te olvidas de Dios. Y entonces Dios mandó un ángel y se le presenta a un hombre que se llamaba Gedeón. ¿Cómo se llamaba? Y vamos a verlo en Jueces 6. ¿Pero qué creen? Que el Gedeón era como nosotros. Era miedoso, era temeroso, era vergonzoso, era incrédulo. Bueno, tenía todo así, ¿no? Jueces 1, versículo 6. Bueno, vamos a leer el 1, versículo 1. Dice, Jueces 6, 1. Discúlpame, Lía. ¿Ese es? Jueces 6, versículo 1. No es ese. Jueces 6, 1. Jueces, no Josué. Jueces. Jueces 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya están ahí los demás? Están esperando que Alía llegue. Yo ya estoy. Por eso sé que está mal. Josué 6, 1. Jueces. Ya le cambié el nombre como 6,000 veces yo. Jueces. Bueno, yo se los leo. Jueces 6, 1. Usted tiene que traer su Biblia también. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuántos años? 7 años. Imagínense. 7 años oprimidos. Y dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas, y se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Versículo 15. Entonces le respondió, Señor mío, bueno, antes de leer eso, déjele decir. Entonces los madianitas tenían al pueblo de Israel como oprimido. Y entonces un ángel se le presenta a un hombre que se llamaba Gedeón, ¿sí? Y Gedeón
pues tenía miedo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel servía a un dios pagano que se llamaba Baal, ¿sí? Y entonces cuando el ángel se le presenta y le dice, Gedeón, tú vas a pelear con los madianitas y tú los vas a derrotar, Gedeón no le creyó. Dijo, no. Y entonces entonces le respondió, versículo 15, Señor mío, ¿con qué yo salvaré a Israel? He aquí que mi familia, ¿qué es? Pobre. Y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a hacer algo y tú dices, no, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que cómo le voy a hacer, es que es complicadísimo, es que yo no me sé la Biblia? Pues así Gedeón le dijo, Señor, ¿cómo si yo soy pobre? Y aparte de ser pobre, mi casa es la más chiquita de todas las tribus. Y aparte de eso, yo soy el más chiquito de mi casa. ¿Cómo que yo los voy a salvar? ¿Sí? Versículo 17, y le respondió, yo te ruego que si hallado gracia en ti, tú me des la señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Cuando el ángel se le presenta a Gedeón y le dice, tú vas a cargarle a los madianitas, pero déjeme le doy un dato. ¿Saben cuánto era el ejército de los madianitas? Dice en la Biblia que el ejército era como la arena del mar. Imagínense. O sea, eran un montón. Yo, si fuera Gedeón, hubiera dicho lo mismo. Yo también hubiera dicho, Dios, ¿cómo le voy a hacer yo para ganarle a ellos? Si son un montón. ¿Sí? Y entonces Gedeón le dice al ángel, espéreme aquí. Y se va Gedeón y dicen que mata un animalito y prepara un alimento y lo lleva al ángel. Y el ángel le dice, ponlo en la piedra, lo pone en una piedra y le dice, échale el caldo. Y Gedeón le echa el caldo y el ángel traía un báculo, una vara, y la pone en la piedra y dice que la piedra se prendió y el alimento empezó a cocinarse. Y eso era señal para Gedeón. ¿Cuántas veces tú le has dicho, Dios, si tú dices que yo voy a hacer eso, que me hable Dios? Y viene un hombre de Dios y te da la misma palabra que el pastor ya te había dicho y dice, no, cuando venga otro, que me confirme. Entonces Gedeón se da cuenta y Dios le dice, no tengas miedo, no vas a morir, porque Gedeón decía, estos me van a matar, ¿no? Y cuando se va a dormir Gedeón, mientras dormía, Dios le dice, destruye la estatua de Baal. Imagínense. Y entonces Gedeón se va con unos amigos y tira la estatua y la rompe. A la mañana siguiente, el pueblo de Israel, ¿qué creen que hizo? Se puso contento. Estaba enojado y empezaron a decir, ¿quién fue? Y pues de menso Gedeón decía yo, ¿verdad? Y entonces todos empezaron a preguntar, oye, ¿tú no viste? A ver, ¿quién estaba aquí en la noche? A ver, ¿a quién viste? No, pues yo vi a Gedeón, alguien dijo. Y que se dejan ir a la casa de Gedeón y tocan. Y sale el papá. Y le dicen, venimos por Gedeón porque lo vamos a matar. Porque destruyó a nuestro Dios Baal. Y el papá, miren, listillo el papá. ¿Saben qué les contestó? Les dijo, ¿qué Baal no es suficiente Dios para defenderse solo? Eso fue sabio. Y los hombres se tuvieron que quedar, pues es cierto, porque si el Dios ocupaba ayuda, entonces no era Dios, porque Dios no me ocupa a mí. Yo ocupo de Dios. Y entonces los hombres se fueron y Gedeón se salvó. Pero entonces Gedeón dijo, no, estos me van a matar. Si no me matan los madianitas, me matan a ti. Y entonces Gedeón le dice a Dios, Dios, yo necesito que tú me pruebes que realmente no es mi mente, no estoy loco, imagínense.
Noé construyó en casi 100 años un arca. Todo el mundo le decía loco. Nunca había llovido en la tierra, ni sabían qué era eso. Y Moisés andaba haciendo un barco gigante que en su vida habían visto, porque Noé decía que iba a caer agua del cielo y se iba a inundar. Todos se reían de él. Imagínense Gedeón diciéndole: Dios me dijo que yo, el más pobre, el de la casa más chiquita, el de la tribu más chiquita, el más chiquito de mi casa, Dios me dijo que yo voy a salvarlos de los madianitas. Todos iban a reír de él. Todos iban a reír de él. Hermano, yo, por ejemplo, el pastor siempre me dice, pero yo quiero usar como testimonio mi vida. Yo no vengo de una familia de pastores. Mi familia nunca fue pastor, ni nunca estuvo al frente en un púlpito. Muchos años fui sola a la iglesia, ¿sí? Pero Dios le bastó su gracia para levantarme a mí. Hermano, Dios le basta su gracia para usarte a ti, así como a Gedeón. Y entonces Gedeón le dice: bueno, voy a poner este vellón. El vellón, usted puede leer todo Jueces 6, ahí viene la historia. El vellón era como la lana del borreguito. Le dijo: lo voy a poner aquí en la noche. Y cuando sea de mañana, el vellón debe de estar mojado, pero lo de alrededor debe estar seco. Y eso es señal de que lo que tú me dices es cierto. Entonces se va Gedeón a dormir, amanece y va Gedeón, ve el vellón, y el vellón estaba mojado, que dice que lo exprimió, que llenó una cubeta. Imagínense. Y la tierra alrededor del vellón estaba seca. Y Gedeón dijo: bueno, Dios me contestó, pero Señor, una cosita más. No te vayas a enojar conmigo, le dice. Ahora voy a poner este mismo vellón, pero ahora quiero que sea al revés. Ahora el vellón esté seco y la tierra mojada. Y entonces se va a dormir, y a la mañana siguiente va Gedeón, y el vellón, ¿cómo estaba? Seco, y la tierra estaba mojada. Y entonces Gedeón dijo: bueno, creo que Dios sí me está hablando. Hermano, Dios te está hablando. Dios te está hablando, Dios quiere usarte. Dios llama a Gedeón, Dios le dice: camina con fe, sigue adelante, cree, sirve a Dios. Y Gedeón dice: bueno, Dios sí me llamó. Y entonces empieza a decir: Dios me habló con seguridad. Y le dice: y Dios me dijo que vamos a derrotar a los madianitas. Y empieza a convocar a las 12 tribus, y vinieron un montón de hombres a pelear con él, porque estaban hartos de ser esclavos. Y entonces, cuando llegó toda esa multitud de hombres, Dios le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos hombres. Y Gedeón: ¿cómo que son muchos? Si los madianitas son un montón. Y Dios le dice: porque yo quiero que el pueblo sepa que si se gana esta batalla, no es por ellos, es por mí. Cuando tú has sentido que Dios te ha dejado sin nada, es porque Dios quiere que tú comprendas que la victoria es por Él y no por ti, hermano. Amén. Escucha lo que te digo. Cuando te has sentido en el desierto, más solo, caminando, que pasa una cosa, y pasa otra cosa, y pasa otra cosa, ¿sabes qué es? Es que Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere glorificarse en ti, en tu familia, y que no digas: es que yo soy muy inteligente, yo soy muy listo y por eso Dios me dio. No, hermano, Dios quiere que tú entiendas que tú no eres nada sin Él, y que todo lo que tienes viene de Él y proviene de Él y solo de Él. No es nuestro título, no es nuestro estudio, no es mi trabajo, no es mi dinero en el banco, es Dios en mi vida. Por eso dice la palabra: separados de mí, nada puedes hacer. Mire, muchas veces nosotros nos menospreciamos. Susi, no se menosprecie, porque usted es una perla preciosa delante de Dios. Y aunque a veces el mundo no nos valore, Jessy, Dios sí nos ha valorado. Y aunque los demás piensen que somos el más pequeñito,
En la casa del Señor somos grandes. Amén. Y entonces, ¿qué creen que Gedeón empieza a esparcir el rumor? Porque Dios le dice, empieza a esparcir el rumor, el que tenga miedo que se vaya. Y entonces Gedeón empieza, diles que si tienen miedo que se vayan. Y todos empiezan, pues que si tienes miedo que te vayas. Que si tienes miedo que te vayas, Fernanda. Si tienes miedo es que váyase. ¿Y qué creen? 22,000 hombres se fueron. 22,000. Y entonces Gedeón dijo, ya, pues con estos voy a pelear. ¿Y Dios qué creen que le dijo? No, todavía son muchos. Y Gedeón, ¿cómo que todavía son muchos? Yo si fuera Gedeón querría llevar todo Vallarta, ¿verdad? Y entonces le dice, vas a decirles que tomen de agua de este río. A los que se hinquen a tomar el agua, no. A esos no los vas a llevar. Pero a los que solo se agachen y laman como perros, o sea, así, el agua, esos son los que vas a llevar contigo. ¿Y cuántos hombres creen que le quedaron a Gedeón? 300 nomás. Contra un ejército que era como la arena del mar. Imagínense. Y entonces, aún así Gedeón tenía miedo. ¿Usted tendría miedo? Sí, yo tendría miedo. Porque son muchos. Y entonces Gedeón tenía miedo. Y entonces Dios le habla y le dice en la noche, la guerra iba a ser al día siguiente, se supone. El pueblo de Madián estaba a las orillas del mar y el pueblo de Israel estaba arriba. Y entonces Dios le dice a Gedeón, baja al campamento. Imagínate, baja al campamento enemigo, tú solito. Yo creo que Gedeón dijo, no, Dios ya sí, se voló la barda. Ya no es Dios, ya soy yo, ya estoy loco, ya, ¿verdad? Y Dios todavía, como conocía a Gedeón, le dice, y si tienes miedo, ve con tu ayudante. ¿Y qué creen que hizo Gedeón? ¿Se fue con el ayudante o fue solo? Se fue con el ayudante, pues sí, si yo también no lo llevaba. Si me muero yo, se mueren conmigo. Y entonces Gedeón baja al campamento, ¿sí? Y llega a una casa de campaña afuera y escucha a 2 madianitas platicar. Y los madianitas están hablando y le dice uno al otro, le dice, oye, ¿qué crees? ¿Qué? Tuve un sueño. Sí, ¿qué soñaste? Soñé que el pueblo que caía como una roca y que se partía y que nos moríamos todos. Yo creo que es el Dios de Israel que nos va a matar. Imagínate, el enemigo creía más en Dios que el pueblo mismo. Imagínate, el enemigo creía más en el Dios de Israel que el mismo Israel que tenía el Dios vivo. Hermano, el enemigo sabe lo que Dios te ha dado. Por eso te quiere lejos de Dios. Quiere destruirte, porque tú mismo no dimensionas lo que Dios haría contigo. Mira, hay personas que yo conozco, que no están aquí, que Dios me ha mostrado lo que podrían hacer en Dios si se entregaran a Cristo. Pero el enemigo no lo suelta. El enemigo es una lastra ahí que traes agarrada que no te deja. No te deja avanzar. No te deja caminar. Das un paso y te regresa 3 para atrás. Imagínense, el diablo sabe más lo que Dios puede hacer contigo que lo que tú crees que Dios puede hacer contigo. Eso no puede ser posible. Y entonces, cuando Gedeón escucha la historia, dice, esta es la señal de que Dios me los va a entregar. Y se sube. Y les dice, los dividen en equipos de 100. 100. Él tiene 100. Y les dice, pónganse en las orillas y hacen lo que yo vaya a hacer. Y se va con sus 100 y llevaban unos cántaros y llevaban trompetas. ¿Qué llevaban? Y entonces Gedeón rompió los cántaros, tracas.
y todos rompieron los cántaros. ¡Tras! Y entonces dice que sonó las trompetas y todos los 300, imagínense 300 trompetas sonando. Así, sonando. Y el ejército madianita, ¿qué creen? Se espantó. Pues si los agarraron de bajada, pues. Entonces dice que el pueblo, los madianitas, se levantaron y se espantaron y se empezaron a dar entre ellos. O sea, como así, no sé si a usted le ha salido una vez una rata que uno se está así como loco. Así ellos se pararon, como locos. Y entonces Gedeón le habló a la tribu de Efraín y les dijo: estos van corriendo como locos para donde tú estás, allá agárralos y mátalos. Y los 300, pero hubo una palabra que Gedeón les dijo, que dijeran: por Gedeón y por Jehová. El ejército cuando peleó dijo eso: por Gedeón y por Jehová. Y pelearon. ¿Y saben qué? Sin esfuerzo. Y entonces dice en la Biblia que derrotan a los madianitas. Y entonces el pueblo le dice: Gedeón, tú tienes que ser nuestro líder. Y Gedeón les dice: no, ustedes tienen que servir a Dios. Y dice la Biblia, ¿sí?, que Gedeón muere y mueren sus hijos. ¿Y qué creen? El pueblo de Israel, ¿qué hizo? Volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Hermano, que esa no es la historia de tu vida. Que un año sirves a Dios y 5 años no. Y luego vuelves arrepentido y 10 años no. Y así te la llevas. Que tu caminar con Cristo sea así. La Biblia dice que es una carrera de la fe. ¿Sí? Y algo bien importante. Después de eso, Dios empieza a poner jueces. Y por esos jueces, por eso se llama el libro de jueces, los jueces pedían a Dios por el pueblo y Dios tenía misericordia y los volvía a ayudar. Pero un día se acabaron los jueces. ¿Sí? Dios quiere que sepas que tu victoria es en sus fuerzas, que su poder y su voluntad es en la de Él y no en la tuya. Deja de vender tu talento que Dios te dio, no lo prostituyas. Yo conozco personas que conocían de Dios, se alejan de Dios y dicen: es que yo tengo un don para poder saber cuando la persona tiene buenas y malas intenciones. No es don, porque Él lo tiene nomás. Prostituye el don que Dios le dio a esa persona. Porque Dios no se lo dio para que lo use en el mundo, lo dio para que gane almas para Cristo. Lo que Dios te ha dado, hermano, no lo prostituyas. ¿Qué significa prostituir? Venderlo, baratarlo, darlo por insignificante, algo tan valioso. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Proverbios 3:6. Y con esto voy a acabar. La parte de mi casa, yo serviremos a Jehová. Déjale, tomo una foto. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él que enderezará tus veredas. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Ay, es que ya me encontré este trabajo, ya no voy a ir a la iglesia. Pasan años y no vas. No haces ni un esfuerzo por buscar de Dios. Oh, no, es que me casé y esto, ya, pretextos. No ponga pretextos, hermano. Mire, si usted es como Gedeón, usted puede pedirle 1000 señales y 1000 señales Dios le va a dar para que confirme lo que Dios va a hacer en su vida. ¿Qué debemos de aprender de lo que vimos hoy? Número 1, que Dios es primero siempre. Número 2,
Que no dejes que tus generaciones no conozcan a Dios. Que no les hables de Él. 3, que debemos de creer a Dios con todo nuestro corazón. 4, no desperdicies lo que Dios te entregó. Y 5, declara: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahorita yo fui con Caro, con Caleb y Rafa a la escuela ISEP a recoger una donación de útiles escolares para los niños. Yo les compartía la semana pasada que yo no quería hacerlo por todo el proceso que es. La caja estaba tan llena que se rompió. Se salían por abajo las cosas. En el carro está todo un desastre, porque ya que lo echamos terminó de romperse y se tiró todo. ¿Por qué le digo esto? Porque la bendición de Dios va a llegar a tu vida y va a ser tan grande que va a desbordar para que tú bendigas a otros, para que tú bendigas esta casa. Por eso la palabra dice: joven, acuérdate en tu juventud de tu Creador, para que cuando vengan los días malos no digas: no tengo contentamiento. ¿Saben qué significa eso? Ese es el hombre que trabaja y llega a una edad donde dice: toda la vida he trabajado, o sea, porque yo le dije, ya estoy cansada. Y no hay contentamiento, porque el trabajo no va a traer la felicidad. ¿Qué pasó con Daddy Yankee? Un hombre que llenaba escenarios, que millones de reproducciones, miles de discos, millones de dinero. ¿Y qué creen? Que él era cristiano antes de ser Daddy Yankee. Él era un joven que conocía a Dios. Busquen testimonio. Pero la iglesia no dejaba el dinero que dejaba el mundo. Y entonces él fue y tocó en el mundo y se hizo millonario. Y se alejó de Dios. Pero después de estar en todo eso envuelto, ¿qué creen? Que su corazón, Dios le habló y se dio cuenta que no tenía contentamiento. Que podía llenar estadios, que podía llenar lugares, que podía tener todas las mujeres, comprarse lo que quisiera, pero tenía un vacío en su vida y en su corazón. Y no lo llenaba el dinero. Eso es: no hay contentamiento. Y él volvió. Y él dijo: voy a hacer música para Dios ahora. Y hay canciones nuevas de él que hablan sobre eso. La última, que se llama Sonríele a la vida. Hermano, el mundo ofrece muchas cosas, pero ¿qué creen? El final es perdición. Pero el camino de Dios, el final es victoria. Yo le pido que se ponga de pie en su lugar y que ore al Señor y que declare que usted y su casa servirán al Señor Jesús. Dios de generaciones, Dios de generaciones. Caro, Dios de generaciones. Dale para adelante, dale para adelante. Cierren sus ojos ahí en su lugar. Reina en mi casa. Cierre sus ojos y alabe al Señor y declárele, dígale: Señor, si a lo mejor he sido como el pueblo de Israel, Señor, que me he olvidado a veces de ti, Señor, no siempre, pero sí hemos tenido momentos donde nos hemos olvidado. Dígale: Señor, te pido que me perdones, pero también te pido que me ayudes a que nunca me olvide de ti, Señor. Reina en mi casa. Reina en mi casa, habita mi hogar. Dile: y mis generaciones, y mis generaciones siempre te honrarán.
mis hijos te amarán, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa y yo serviré. Solo esa parte, mi familia, solo esa parte. Decláralo, dile, Señor, yo en mi casa te serviremos, Señor Jesús. No importa lo que venga, no importa lo que pase, Señor, te serviremos, te buscaremos, Señor. Mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa y yo serviremos. Decláralo. Mi familia te honrará, y mis hijos te amarán, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová. Familia, mi familia. Gracias, Señor. Hoy declaro que cada familia, Señor, va a servirte, va a orarte, va a glorificarte, Señor. Oh Señor Jesús, permítenos, Señor, servirte como Gedeón, Padre, escuchar tu voz y pelear la buena batalla de la fe, Señor. La oración para finalizar, pero ahora que le regreses una palabra. Señor, Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor, que se lave los corazones de nuestra casa, Señor, y que todos los días repitamos que mi casa y yo serviremos a Jehová con todo nuestro corazón, que nuestro corazón sea entregado, Señor, y que todos los días tenga el fuego de esa pasión, Señor, así como tú nos amas apasionadamente, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Padre. Gracias por tu gran amor. Te bendecimos, hermano. Gracias. Amén, Señor Jesús. Despídase y diga esa palabra con la que se despida. Dígale, yo y mi casa serviremos al Señor. Dios le bendiga. Nos vemos el miércoles en la oración a las 9, mujeres. Salude a su hermano y declare esa palabra. Amén. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Pónganse para tomarles una foto. Ponte. Caleb, ponte para una foto. ¿Me tomas una foto con mis amigos? Sí. Vénganse. Caleb, vente. Déjame. Es que no aventé, Caleb, perdóname. Caleb. Thank you so much. Caro, lo que te dije, empieza con Jessica. Préstame tu celular, con tu cel para poder que tú lo edites.